Hermanos, y en el día de hoy continuamos en nuestra serie a través del Evangelio según Juan. Y hoy continuamos el capítulo 13, vamos a estar del versículo 21 al 38. Así que si pueden abrir sus Biblias a Juan capítulo 13, versículos del 21 al 38. Y cuando más o menos tengan ahí, me dejan saber con un amén para que estemos todos juntos leyendo de la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber quién hablaba. De quién hablaba uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinada en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: ¿a dónde yo voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Esto es palabra de Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. Les pregunto: ¿qué cosas harías por amor? Muchos de los que estamos aquí, de una manera u otra, podemos quizás recordar cosas que hemos hecho por amor a otra persona. Muchos de los que somos padres podemos pensar en los tiempos que hemos hecho y las cosas que hemos hecho por nuestros hijos en momentos específicos de su vida. Es posible que otros piensen en amor de pareja, posiblemente recordando algún sacrificio personal que se hizo por esa persona a la cual se ganó su corazón. Uno de los amores que muchos hemos experimentado es el amor de nuestras madres, ¿no es así? Ellas nos han atendido, consentido y cuidado con mucho amor y cariño, especialmente durante los primeros años de nuestras vidas. Ellas se han desvelado, nos han alimentado, nos han dado de su escasez para que podamos tener. No obstante, el amor de nuestras madres, aunque es increíblemente especial y una bendición de parte de Dios, es un amor limitado, al igual que el amor que ustedes o yo podemos ofrecer. Se preguntarán por qué. Mis queridos, nuestro amor es imperfecto y limitado debido a que el pecado en nosotros no nos permite que podamos amar de manera perfecta e incondicional. El pastor y teólogo R.C. Sproul una vez dijo: el amor humano es defectuoso debido al pecado. Es inconsistente, cambiante y a menudo basado en deseos egoístas. Solo el amor de Dios es firme y eterno. Esta declaración es muy cierta, ¿no es así? El amor que ustedes o yo ofrecemos es circunstancial. Si tú me tratas bien o haces las cosas como a mí me gustan, entonces yo te amo. En el día de hoy, hermanos, continuamos en Juan 13, como acabamos de leer en los versículos del 21 al 38, en donde vamos a ver cómo en Jesús encontramos un amor que sobrepasa la traición y restaura. Vamos a ver cómo el amor de Jesús no ha sido manchado por el pecado. Más bien es un amor que, a pesar de las circunstancias negativas a su alrededor, es constante y nos va a llevar a meditar en ese ejemplo para nuestras vidas.
No nos podemos olvidar de lo que el apóstol Juan nos dijo en el primer verso de este capítulo, cuando él dijo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Miren cómo lo dijo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Querida iglesia, ninguno de nosotros ha podido amar perfectamente durante toda una semana y mucho menos hasta el final. Sin embargo, Jesús, aunque sus discípulos le fallaron, los amó hasta el final, los amó hasta la cruz. Recordemos que Jesús está en ruta a la muerte en la cruz y ahora en su ministerio personal con ellos, Él los está preparando para que le puedan servir eficazmente para su gloria en un mundo el cual está teñido por el pecado. Es por eso que hoy vamos a ver que en Jesús encontramos, hermanos, un amor que sobrepasa la traición y restaura. Esto lo vamos a ver a través de tres realidades o movimientos que tenemos en cómo este pasaje está naturalmente dividido. Y esto nos está apuntando muy claramente, estas tres paradas, a lo que Dios en realidad tiene aquí como enseñanza y aplicación para nuestras vidas. Y es importante que no solamente escuchemos, tomemos notas, pero es entender cuál es la aplicación que el autor aquí y Dios tiene para la audiencia que Él tiene y cómo eso se aplica a nuestras vidas. Por eso que estudiamos la palabra, para poder aplicar lo que ella nos dice. Del versículo 21 al 33 vamos a ver la identidad del discípulo traidor y la respuesta de Jesús. Del versículo 34 al 35 vamos a ver el mandato de Jesús. Y luego del versículo 36 al 38 vamos a ver la negación de un discípulo. El título de nuestro tiempo de hoy es Un amor como ningún otro. Y vamos a ver cómo al final de todo esto el amor de Cristo es un amor que no tiene comparación, es un amor como ningún otro. Para volver a traer un poco de contexto, el domingo pasado el hermano Abraham nos expuso acerca de la humildad de Jesús, la cual fue ilustrada mediante el lavado de los pies a sus discípulos. Esta labor, hermano, como saben, estaba separada para el más bajo de los sirvientes, quien lavaba los pies de las personas al venirle a caminar para el hogar antes de comer, para que no tuvieran pies sucios. No solamente Jesús nos modeló humildad, sino que también nos recordó en el verso 8, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Con estas palabras Jesús está comunicando que Él es el que purifica al ser humano. Solamente aquellos que ponen su fe en Jesús y en su obra redentora son purificados y perdonados de sus pecados. De otra manera todavía vas a andar, por decir el ejemplo, con los pies sucios. Porque si no estás en Cristo, sigues con la mancha del pecado. Entonces todo esto, como saben, sucedió en la habitación superior durante la última cena de Jesús con sus discípulos, previo a él ir al jardín, previo a él dar su vida en el madero por los pecados del pueblo escogido de Dios. El verso 18 nos marca esa transición a los versos que vamos a ver en el día de hoy como enfoque, porque dice en la tradición de uno de sus discípulos, dice, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Ya vemos viendo que hay un aviso de que hay uno que le va a hacer traición. Iglesia, el versículo 20 nos muestra entonces la temperatura actual que se encontraba Jesús en este momento al saber que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Cuando dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envié me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Iglesia, yo les pregunto, ¿alguna vez has sentido el dolor de ser traicionado? ¿Se ha aprovechado a alguien de tu amor y cariño? Se siente feo, ¿no? Ahora les hago la pregunta invertida. ¿Has sido tú el que ha traicionado a alguien antes? ¿Te has aprovechado del amor y el afecto de alguien? Con eso en mente, mis estimados, vamos entonces a la primera parte de nuestra exposición de hoy. Y vamos a ver en los versículos 21 al 22 cómo ya vamos a comenzar a ver la identidad del discípulo traidor y más adelante la respuesta de Jesús a ello. Porque dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba.
No sé usted, pero cuando he compartido en un trabajo o en ámbito personal alguna instrucción específica, como ustedes saben, yo era chef antes en la cocina, no tenía algo específico que había que hacer y tú le dabas instrucciones, mira, pon el pollo aquí, pon la lechuga allá y te decían, sí, jefe, chef, no te preocupes, yo lo hago y tú venías de vuelta y no estaba hecho o estaba tarde o estaba al revés y tú dices, pero en serio, pero si hablamos claramente de eso y como que el estómago se te calienta porque diste una instrucción específica y cuando vienes a ver es todo lo contrario. ¿Eso les ha sucedido a ustedes? Sí. Y a los jóvenes, ¿les ha sucedido con los amigos que a veces tus amigos te dicen que van a hacer algo y cuando vienes a ver no lo hacen y tú dices, ¿y entonces? Imagínense cómo se sintió Jesús luego de haber estado 3 años con sus discípulos, compartiendo vida con ellos, compartiendo acerca de las cosas que iban a suceder con él. Además de haber ellos presenciado las señales que apuntaban a que Él es Dios, para que ahora uno de los suyos lo traicione. ¿Pueden entender cómo se sentiría Jesús? El apóstol Juan nos describe eso con una palabra bien clave aquí, angustió, la cual en el idioma original significa agitar o albergar. Jesús estaba molesto de que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Aquel que, como escuchamos en capítulos anteriores, estaba más pendiente al dinero que podía sacar de la venta del perfume que la adoración de la mujer a Jesús. Ninguno de los discípulos entendía lo que Jesús estaba refiriendo. Estaban ellos en otra sintonía. Estaban despistados con lo que Jesús ha estado comunicando. La traición es algo, hermano, que hasta en las películas de Hollywood nos muestran lo duras que son. No es así. Recuerden cuando la han traicionado y cómo no se siente. Es más, pensemos en esas películas de villanos que veíamos antes, ya no. En la cual uno de ellos, de los villanos, se sale del grupo, habla de uno de los camaradas en contra, a ver cómo le va a ir a ese. Le va a ir mal, ¿verdad? La traición es amarga, pero como sabemos fue necesaria y parte del plan de Dios para la salvación de las personas. La traición de Judas no fue un desvío, un segundo plan, pero el plan soberano de Dios. No obstante, como quiera, hay amargura porque Jesús es amor. Y Él amaba a los suyos hasta el fin. Y aunque Él lo iba a traicionar, obviamente Él amaba a ese hombre porque no podía no amarlo porque Él es amor. Luego vemos los versículos 23 al 25. Dice que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, sabemos que es el apóstol Juan, porque él tiene una gran humildad de hablar de sí, que era el que él más amaba. Estaba a la mesa reclinada en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo seña, le dijo, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces, ¿qué es lo que él nos quiere decir esto? Bueno, primeramente, la última cena no fue como está pintada en el cuadro. Leonardo da Vinci, a pesar de haber sido un excelente pintor, y hizo un trabajo pero de arte increíble de la última cena, lo hizo fuera de contexto. Porque la forma en que se sentaban a comer eran recostados, por eso cuando llegaban a la casa le tenían que lavar los pies, porque usted no quiere comer con un vecino con un pie sucio. Entonces, al estar ellos así, Pedro está más lejos de Jesús y entonces él quiere saber qué es lo que está pasando. Juan está más cerca y por eso él está recostado y le dice, oye, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Quién es el de que él está hablando? Señor, ¿quién es? Le pregunta Juan a Jesús. ¿Quién es? Dime quién es el que te va a soplar, quién es el que te va a entregar. Entonces Jesús responde, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dos cosas a las cuales nos queremos dirigir en estos versos. Primeramente, el acto de dar el pan en la boca a Judas de parte de Jesús, luego de haberlo mojado en el vinagre, es algo que hemos visto anterior en la Biblia, no es algo no común. Lo vemos en el libro de Ruth cuando Booz le dice a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en vinagre. Lo mojaban y lo comían. En cierta manera podemos ver la amabilidad de Jesús hacia el traidor de Judas, a pesar de saber que será traicionado por él. Le da pan, lo que es un símbolo en esa cultura de amistad. Todos hemos estado en momentos que hemos hecho algo malo, quizás cuando éramos niños, ya de adultos, ¿no? Y te tratan de lo más bien y tú estás por dentro, ay madre.
Él está haciendo ese símbolo de amistad. Toma, aquí está el pancito. Pero envuelto en ese gesto de amistad hay un sabor amargo. Jesús ofrece pan a quien ya ha entregado su corazón a las tinieblas. El acto más tierno se convierte en el escenario de la traición más amarga. Satanás entró en él, nos dice. El corazón de Judas ya estaba endurecido. Él le pertenecía a Satanás y no a Jesús. Desde el verso 2 sabemos que este hombre ya viene torcido y su alma tiene intenciones que le pertenecen al diablo. Que le dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Ya él tenía ese plan en su corazón. Él estaba oscurecido para hacer eso. Es por eso que Jesús en su conocimiento le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí vemos nuevamente la omnisciencia del Señor Jesús. Él sabe todo. Jesús no solamente está señalando quién será el que lo traicionará, pero también está enseñando su tranquilidad en medio del pecado y la traición. Lo cual nos sirve de ejemplo a todos los cristianos, ¿no es así? Cuando sabemos que alguien nos va a fallar, ¿nos la llevamos tranquila? Exacto. Es un ejemplo que podemos ver de nuestro Señor Jesús aquí. Dice el versículo 28 al 30, porque ninguno de ellos entendía, no estaban comprendiendo lo que estaba pasando. Dice, porque ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. El corazón de Judas ya estaba determinado para llevar a cabo su obra de traición. Él estaba listo para traicionar al fiel maestro que lo ha amado y dirigido por varios años. Judas, estando en el círculo de los cuales fueron llamados a caminar con él, se ha ido para ser utilizado como instrumento para llevar a Jesús a la cruz. Iglesia, la soberanía de Dios también la vemos en todo esto que está ocurriendo. No obstante, lo que el apóstol Juan nos está enfatizando aquí es la traición de un discípulo de Jesús, quien huyó de la luz para correr a las tinieblas. Y muchas veces, hermanos, nos queremos poner la aureola y las alitas de santos. Pero, hermanos, muchas veces corremos de la luz para andar en la oscuridad. Y a veces no es para hacer algo horriblemente, pero muchas veces nuestra actitud, pensamientos y maneras de actuar. Esto debe servir de punto de meditación para todo cristiano, ya que es posible que estamos en la luz el domingo mientras estamos en el servicio, pero al salir de la iglesia huimos a la oscuridad, lenguaje fallido, lo que vemos, lo que escuchamos, cómo tratamos a los demás, y no parece que hayamos estado escuchando de la palabra de Dios. El puritano Richard Sibbes, en su libro En la caña rasgada de Bruce Reed, dijo lo siguiente: salió de la luz para hacer las obras de las tinieblas. Aquella noche que cayó sobre Judas no fue más que un emblema de la noche en su alma. Mi estimado, mi estimada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu peregrinaje con el Señor? El ejemplo de Judas debe servir de recordatorio a la realidad que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, y que si estamos en Cristo es por la gracia de Dios que nos alcanzó. Judas se fue, pero quedaron 11 fieles seguidores de Jesús. No eran los mejores, pero tampoco lo hemos sido nosotros, pero quedaron esos 11 fieles. Luego el versículo 31 al 32 nos habla de esa glorificación que el Hijo le dará al Padre. Dice, entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Vemos que ahora que Judas salió de ellos, Jesús comienza a hablar acerca de la gloria que Dios recibe, como sabemos por la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Sí, es muy cierto que Judas estaba en el grupo de los discípulos, pero en realidad él no era parte de ellos. Lo vemos que su corazón estaba alejado. Sus obras no eran parte de lo que era ese grupo, pero él estaba en ese grupo porque Dios tenía un plan soberano. El concepto de estar y no estar la vemos también en Primera de Juan, cuando dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido ¿dónde? Con nosotros.
pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ellos, discípulos del Señor, pero definitivamente Judas Iscariote no tiene su corazón con el Señor. Eso nos deja ver que tú puedes haber estado con el Señor tantos años y no te garantiza que estás en Él. Entonces, por esa traición es que Él va a ser glorificado. Entonces, la pregunta que tenemos que formularnos es, ¿a dónde nos está apuntando el apóstol Juan aquí? A que la traición de Judas es parte del plan soberano de Dios para la redención del hombre y para su propia gloria. Algo que vemos reforzado en el siguiente verso, en el versículo 33, porque dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús ahora se dirige a sus discípulos de forma personal cuando les dice, hijitos. Una forma más paternal. Este es el comienzo, hermano, lo que se llama el discurso de despedida de Jesús, que comienza en el versículo 33 del capítulo 13 y va completamente hasta el 17, que es la oración de Jesús al Padre. Jesús aquí le está diciendo implícitamente que está presto a ir a la cruz, que está presto a resucitar y a ascender a los cielos eventualmente. Es por eso que Él le dice a los discípulos, donde yo voy ustedes no pueden ir. Ellos no pueden ir a la cruz. Tampoco ninguno de nosotros puede ir a la cruz. Es por eso que necesitamos a Jesucristo. Es por eso que tuvimos que depositar nuestra fe en la obra perfecta de Jesús. Es por eso que lo miramos a Él y a Él nada más. Este verso, iglesia, son excelentes noticias. Porque vemos aquí el evangelio de Jesús en primera plana, mostrándonos por medio de estas palabras la imagen de la crucifixión de Jesús y la expiación que solamente Jesucristo puede dar. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Solamente Jesucristo es el que puede ir a la cruz. Mis queridísimos hermanos y hermanas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito de todo aquel que cuelga de un madero. Estamos viendo que de la traición del apóstol Juan, ahora nos muestra la respuesta de Jesús a ellos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Hay una traición, hermanos, pero estamos viendo que nos está apuntando la mirada al evangelio. O sea que si nos vamos de aquí simplemente a relieve, no importa que haya traición, no importa que hay situaciones difíciles, no importa lo que pueda estar sucediendo, hay que poner nuestra mirada en el evangelio de Cristo Jesús. No hay más nada. La respuesta de Jesús ante la identificación de su traidor fue apuntar a la audiencia que recibiría estos escritos hacia la cruz, para que no importa lo que ellos pasen, se recuerden que el sufrimiento en la cruz fue con el propósito de pagar por sus pecados. Entonces, aquellos que están aquí y no están siguiendo al Señor, con esa realidad frente a nosotros, quiero dirigirme a ustedes. ¿Crees esta verdad de que Jesús pagó en la cruz para que tú puedas ser salvo? Escrito está en la palabra que si no es por medio de Jesús, nadie llega al Padre. Te exhorto hoy, si ese eres tú, a que dejes atrás la oscuridad del pecado y vengas a la luz de Cristo. No tienes que hacer nada. La mejor obra que paga por el pecado del hombre la hizo Jesucristo en la cruz. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar y creer en esta verdad. No rechaces al Salvador que te ama. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo con fe, con humildad y con necesidad, porque Él no te va a rechazar. Entonces ahora vamos al segundo movimiento y es el mandato de Jesús, y comenzamos a ver esto en el versículo 34, cuando dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. Entonces, teniendo ahora como telón de fondo la realidad de la traición que Judas dará
al Jesús. Y la respuesta de Jesús a ellos, es decir, el Evangelio. Ahora nos movemos a lo que es la sustancia de nuestra exposición, la cual van a visualizarla aún mejor según vamos progresando en el mensaje, más al final, y todo va a ser un gran sentido. Así que no dejen de seguir. Dice: un nuevo mandamiento les doy. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué nos está queriendo decir Jesús con esta declaración? ¿Es que se está añadiendo un nuevo mandamiento a la ley? Mis estimados hermanos y hermanas, para entender eso es importante entender el contexto de la circunstancia que la audiencia a la cual el Evangelio fue escrito tenía. Porque esto fue dirigido específicamente a alguien. El Evangelio de Juan, según Juan, fue escrito para una audiencia mixta, judía y gentil cristiana, la cual vivía en un entorno greco-romano. Ellos eran seguidores de Jesús y tenían su fe puesta en Él y reconocían a Él como el Mesías y el Hijo de Dios. Esta devoción y fe en Jesús creó persecuciones hacia ellos, por lo que estas palabras de este mandato de amor resuenan con ellos como verdad contundente ante la realidad de la persecución. Ellos tienen que entender que Cristo murió por ellos, que hay un amor que es más grande que la persecución, que hay un amor que es más grande que cualquier circunstancia. Y esta audiencia que recibió este libro tenían que saber eso, porque cuando estás siendo perseguido y abusado, tú necesitas que eso que tú crees tenga una validez detrás. Porque si no, el enemigo es mentiroso. Estamos en el Señor y empiezan a suceder situaciones. ¿Será que el Señor no me quiere? Empezamos a jugar el me quiere y no me quiere. Entonces, con esto del nuevo mandamiento, recuerden que los judíos principalmente, ellos conocían la ley de Dios dada a Moisés y ellos entendían que tenían que obedecer esa ley que Dios había dado. Por lo que Jesús, obviamente, entiendo que les está llamando la atención cuando dice un nuevo mandamiento de la ley. Ellos, ¿cómo que un nuevo mandamiento? Uno que en realidad no es nuevo. Sin embargo, el enfoque de lo que Él les está queriendo decir sí lo es. Este mandamiento se enfoca en el carácter y distintivo particular, hermanos, de cada uno de sus seguidores. Amor. No es que sean buenos peleadores, no es que sean los mejores, lo que fuera, es que tengan amor. Moisés en el libro de Levítico dijo lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto lo vemos en Levítico 19, 18. Y entonces este lenguaje de un nuevo mandamiento y esta referencia a Levítico 19 hace alusión al noveno mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este verso, mis estimados, tiene un imperativo muy claro: que se amen los unos a los otros. Es muy interesante ver cómo Jesús en sus palabras a los discípulos les pide que se amen los unos a los otros. Él sabe que tenemos diferencias. Él sabe que cada quien quiere alar para su lado. Y lo más importante que tiene que tener la iglesia de Jesús y sus discípulos es que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿esto es un nuevo mandamiento? No. Pero sí está modificado, porque el patrón y manera que ellos tienen que amarse es directamente influenciado por el amor de Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros, por ellos en la cruz. Un amor que es bondadoso, un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, un amor que no argumenta, un amor que no tiene en cuenta el mal recibido. El amor de Jesús, mis estimados, es un amor perfecto y consistente, y no como el amor de este mundo, el cual ustedes y yo estamos acostumbrados a dar y recibir. Está la palabra fileo, está la palabra agape y está la palabra eros. Y el mundo está acostumbrado al amor eros, al físico, al que me da placer, el que me sostiene a mí. Pero el que estamos viendo aquí es el agape, el fileo, ese amor que viene de estar en Cristo, de saber que hemos sido perdonados. Él quiere que ellos imiten ese amor. El amor de este mundo no es lo que Jesús está hablando aquí, obviamente. Porque el amor de este mundo es completamente opuesto al amor de Jesús. El amor que Jesús habla es el tipo de amor que está directamente, hermanos, influenciado por Él. El amor de Jesús es un amor que es humilde. Él le lavó los pies a los discípulos.
Es un amor que, como acabamos de ver, tuvo gracia de Judas a pesar de que lo iba a traicionar. Con una palabra él lo podía haber terminado, pero él le dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Entonces, cuando escuchamos todo esto, amarnos los unos a los otros, y uno tiene en cuenta no al vecino, pero uno mismo, que uno dice: caramba, yo a veces soy como un puerco espín para amar porque no estoy fácil de agarrar, ¿no? Entonces, esto es un gran reto de parte de Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Como que me está pidiendo algo grande. Y sería imposible si estamos alejados del Señor Jesús. Completamente imposible. Ya que se necesita un corazón regenerado para poder someterse a Dios y aprender a amar de esa manera. Es un corazón que desea someterse a la ley de Dios. Es un corazón que acepta que es pecador, que sabe que tiene que seguir dándole a Dios porque dice: Señor, ayúdame a aprender cómo amar, porque lo que quiero es decirle 4 cosas a mi hermanito querido. Entonces, ¿qué punto de reflexión vemos aquí? El amor en la comunidad de la iglesia es activo. Busca amar hasta el fin, tal como Jesús, a pesar de nuestra limitación para hacerlo. Nos apoyamos en Él y le decimos: Señor, ayúdame a amar en la dificultad tal como tú me has amado cuando yo he sido el difícil de amar. Iglesia, me parece muy interesante también que estamos viendo el amor aquí y vemos otra vez de vuelta al versículo 1 de este capítulo 13, cuando dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estamos viendo cómo están los destellos de amor en todo esto. Hermanos, qué amor tan perfecto, fiel y constante encontramos en Jesús, quien es el único que puede amarnos hasta el fin. Porque yo, por lo menos, quizá a usted no les pasó, pero cuando yo crecí era un poquito travieso cuando muchacho y mi mamá hacía expresiones que no creo que me amaba en ese minuto. Pero Jesucristo no hace eso. Él va a ser justo, aunque no nos parezca bien, y siempre lo hará en amor, porque Él no puede actuar fuera de su carácter de amor. Lo que nos trae paz y tranquilidad, porque en su amor ya Él peleó la gran batalla en la cruz y estamos en Cristo. Entonces eso nos da a nosotros la tranquilidad de que no tenemos que andar bravos por ahí con la espada en la mano, porque Él ha vencido la gran batalla y lo que tenemos que hacer es obedecer y amar a nuestros hermanos como Él nos amó primero a nosotros. Entonces esta pregunta es para mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Amas a tus hermanos y hermanas en la iglesia a pesar de las diferencias de personalidad y demás? Todos somos diferentes. Pero ese es el mandato que tenemos. Y la oración no debe ser: Dios, cambia a este. No. Decía: Señor, obra en mi corazón. Eso es lo que yo, cuando tengo una diferencia con Maribel, le digo: no te preocupes, yo estoy pidiendo al Señor que obre en mí. Pero cuando Él obra en uno, el cambio va a ir lejos. Y aceptamos que todavía necesitamos un corazón que sea trabajado por Él. Pero lo que tenemos que hacer es someternos a Él. Hacer contrario a Judas. Judas se fue de la luz a la oscuridad. Nos sentimos que estamos medios gris, corremos a la luz. Entonces hay un énfasis en este mandato, porque no solamente Jesús nos ha dado el mandato de amarnos los unos a los otros, sino que lo enfatiza en varias maneras. Dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Creo que hay bastante énfasis en la importancia de que nos tenemos que amar los unos a otros, tal como nos los ha enseñado. Porque dice: como yo los he amado. Iglesia, esta es la manera enfática en que Jesús nos ha pedido que nos amemos, tal como Él lo ha hecho, para que no haya duda. Pero ¿cómo es que debo de amar? Como yo lo he hecho. No hay de otra manera. Porque nadie tiene un mayor amor que ese, que uno dé su vida por sus amigos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15, que fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Es por eso que esta debe ser una de las razones más importantes, luego de hacerle caso a Jesús, por las cuales nos sometemos al mandato de Jesús y nos esforzamos en aprender a amar como Él lo hizo. Porque, hermanos, seamos honestos, lo primero es ser humildes y decir: yo no amo como Jesús ama. Esto no es un mandato tan solo individual
para mí. Pero ¿quién es la iglesia? Entonces, esto es un llamado para la iglesia. Entonces, Renovación Church, si tú estás en Cristo, si has sido salvo por la fe en Cristo Jesús, eso quiere decir que estamos llamados por parte de Cristo a amarnos los unos a los otros. No matter what, no importa qué. Es la marca insignia de un discípulo de Cristo. Cuando dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son ¿qué? Mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. That's very interesting. La pregunta es, ¿cómo podemos amarnos los unos a los otros? Como Jesús lo ha dicho, porque del dicho al hecho, ¿verdad? Bueno, primeramente, aquí podemos extraer del texto, hay que tener paciencia. Ten paciencia con los demás. Yo sé que ustedes no son como yo, ustedes tienen más paciencia que yo, así que ustedes no creo que tengan que luchar con esa de la paciencia. La paciencia es una muestra del amor de Cristo en nosotros. Jesús nos modeló esto aquí con Judas. Él podía haberle dicho, mire chiquillo, que usted me va a hacer esto. No, tuvo paciencia, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Lo otro que vemos aquí en el texto es que tenemos que conocer el carácter de Jesús. Tenemos que pasar tiempo en la palabra y permitir que Jesús cambie nuestras vidas a través de ella, porque mientras más conocemos a Jesús, más vas a vivir en completa alineación con Él. Lo otro, no hagamos como Judas, hagamos lo contrario, mantén tu vida en la luz de Jesús. No te alejes de Jesús en ningún momento, ni en la persecución, ni en la dificultad, ni en la enfermedad, ni en la pereza. Siempre mantente en la luz. Otro recuerdo de esto lo vemos en 1 de Juan 1:7. Recuerda que si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión como los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Iglesia, ¿cómo nos amamos mejor? Empecemos siendo pacientes los unos con los otros. Conozcamos mejor el carácter de Cristo para que lo podamos emular, lo podamos imitar. Y lo otro, mantente en la luz. No te alejes de la oración, no te alejes de la palabra. No como algo hecho, pero como algo necesito. Entonces ahora vamos a ver, hermanos, la negación de un discípulo. Porque ya estamos viendo traición, amor, y ahora estamos por la negación. Dice, Señor, le dice Pedro, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro y Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Entonces, con el recorrido que llegamos, los quiero llevar a esto. Hemos visto la traición que vendrá de parte de Judas Iscariote a Jesús. Luego vimos el amor de Jesús y su mandamiento a sus discípulos de que tenemos que hacer lo mismo y amarnos como Él nos ha amado. Para ahora ver los últimos versos, los cuales nos van a servir de luz para ver con mayor claridad el énfasis central del apóstol Juan en estos versos. Porque es lo que queremos. El énfasis de ese texto es lo que queremos. No queremos utilizar una medicina del dolor de cabeza para que nos cure el dolor de estómago. Así que queremos saber exactamente qué es lo que Dios ha puesto aquí en el texto para que ese texto pueda llevar el trabajo completo que ha sido intencionado. Entonces Pedro le dice, Señora, ¿a dónde es que tú vas? Y yo digo, pero Pedro estaría, yo no sé, viendo televisión, estaba despistado, no ha estado escuchando. Pedro aún está confundido al no entender lo que Jesús le quiere decir cuando le dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Como vimos ya en el versículo 33, Jesús está haciendo énfasis y referencia a la cruz. Él no va a ir con él a la cruz, lo cual sucederá prontamente en el día de Pascua. Pedro tiene definitivamente un gran celo de seguir a Jesús. Y eventualmente sí, él va a ir detrás de él porque dice, no me puedes seguir ahora, pero tú me vas a seguir. Él va a morir en la cruz y lo vemos en el capítulo 21 de Juan porque dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, tenías libertad. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Pedro no solamente va a seguir a Jesús, sino también eventualmente va a ser restaurado a su relación con Él. Esto nos sirve, hermanos, de espejo a todos. Porque nos muestra que podemos fallar como Pedro, podemos pecar, no obstante, la restauración es posible y está disponible cuando hay arrepentimiento por los pecados cometidos.
Es por eso, mis hermanos, que en Jesús encontramos un amor que no solo sobrepasa la traición, sino también que restaura. Por eso es que el versículo 37 Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Yo me imagino que Jesús se tiene que haber despeinado cuando él le dijo: voy a dar tu vida por ti. Yo me imagino que si quisiera añadirle al texto que no le esté añadiendo, yo pondría que yo creo que tiene que haberse reído, porque ¿que tú qué? ¿En serio? El celo de Pedro era genuino, él quería seguir a su maestro. No obstante, vemos que hay una reprensión de parte de Jesús por su comentario de que daría la vida por él. Hermanos, si hay algo muy relacional aquí para todos los que estamos, es la actitud de Pedro de que queremos hacer mucho para el Señor con la boca. Y con la pierna, cuando el sol calienta, me quedo en el aire. Tan solo 5 capítulos luego, en el capítulo 18, Pedro estará negando al que él iba a dar su vida. Y cuando le escucha por la tercera vez en el capítulo 18, vemos que él dice que lloró amargamente. Lo cogemos como que se arrepintió de su mal. El corazón de Pedro será restaurado con el Señor y vivirá una vida totalmente para Cristo. Pero aquí lo que queremos sacar de hoy, lo voy a continuar abriendo para que podamos ver todo. Pero mire lo que dice el puritano Jeremiah Burroughs de lo que sucedió aquí. La negación de Pedro fue un doloroso recordatorio de la naturaleza humana y el peligro de depender de nuestras propias fuerzas. Sin embargo, el restaurar a Pedro después de su caída muestra la abundante gracia de Dios para los arrepentidos. Pedro fue restaurado y la gracia de Cristo no solo perdona, sino también fortalece. Entonces, esto todo lo que podemos sacar del texto. Vimos unas aplicaciones de cómo podemos amar mejor. Esto es todo lo que podemos sacar. No, mis estimados. Permítanme mostrarles cómo el apóstol Juan ha acomodado estos versos y cómo el mensaje de cada uno de estos versos nos lleva al mensaje de Dios para su pueblo. ¿Tienen deseo de escuchar el mensaje de Dios para su pueblo? Primeramente, en los versículos 21 al 33 vimos la traición que vendría de Judas Iscariote. Luego, en los versículos 34 al 35 vimos el amor de Jesús y su mandato de amarse los unos a los otros como Él lo ha hecho. Finalmente, en el versículo 36 al 38 vimos la negación venidera de Pedro a Jesús. Traición, amor, negación. Esta división de los versos nos revela algo muy interesante. Tenemos, por así decirlo, un sándwich literario, mejor conocido como un quiasma. Dos temas similares se encuentran en los extremos del texto: la traición y la negación. Y en el centro se encuentra la perla para la iglesia de parte de Dios, el amor de Cristo. Dios ha permitido que estas dos realidades, la traición y la negación que sufrió nuestro Señor Jesucristo, estén registradas para mostrarnos que lo más importante no es el fracaso humano, sino el amor de Cristo. El amor es el centro, el ejemplo que debemos imitar y reflejar como iglesia en medio de un mundo que nos rodea. Entonces, mis queridos, ¿qué hacemos con todo este tesoro de bendición y revelación de parte de Dios? Primeramente, conoce el carácter de Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo en las Escrituras. Aunque parece simple, muchos cristianos atraviesan dificultades pensando que Dios no los ama. Y lo que tienes que hacer es conocer más de Dios a través de su palabra para tener mayor seguridad en tu vida cristiana, para que estés fortalecido ante toda situación. Traición, negación, el amor de Cristo es lo que quiere Dios que nos enfoquemos hoy. Lo otro es: entiende el amor de Cristo. ¿Cómo? A través de amar y servir la iglesia. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Jesús dio su vida por la iglesia y nosotros estamos llamados a reflejar ese mismo amor. El amor de Cristo no solo es un ejemplo a seguir, sino una fuerza que nos motiva a seguir y amar a los demás. Dedica tiempo en tu vida cotidiana a amar a los que tienes alrededor, en especial a tu comunidad de fe. Y te pido que recuerdes tu propia salvación. Reflexiona en tu propia salvación y en la misericordia de Dios en tu vida.
No olvides que antes de ser salvo, fallaste como Pedro, pero Dios tuvo misericordia de ti. Y ahora estás disfrutando de una salvación que fue dada gratuitamente a ti. Y aquellos que no están en el Señor, tienes que confiar en el amor de Jesús y entregarle tu vida. A pesar de que sus discípulos le fallaron, Él los amó hasta el fin. Y yo te invito a que dejes de buscar satisfacción en este mundo, en otras personas, en situaciones, y ven y recibe el amor puro de Jesucristo, quien es el único que puede redimirte y reconciliarte con Dios. Entonces, iglesia, hoy hemos visto cómo en Jesús encontramos un amor que sobrepasa la traición y restaura, ¿no es así? A pesar de la traición de Judas y la negación de Pedro, el apóstol Juan nos ha ilustrado con claridad que en el centro de todo está el amor fiel y constante de Jesús. Estas son buenas noticias para todos nosotros porque al igual que Pedro, todos hemos fallado en algún momento. Pero también como Pedro podemos ser restaurados si nos arrepentimos sinceramente y corremos a los brazos de Cristo. Además, iglesia, quiero animarlos con mucho amor. Así como la audiencia original del Evangelio de Juan enfrentaba persecución por su fe, hoy muchos en nuestra comunidad, especialmente los inmigrantes, viven con temor, presión e incertidumbre. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos. El amor de Jesús permanece incluso en el medio del rechazo, la traición o la angustia. No olvides las palabras del primer verso del capítulo 13. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por lo tanto, enfoquen su mirada en Jesús. Lean la palabra, fortalezcan su fe y confíen plenamente en que no importa cuán difíciles sean los días, si estamos en Cristo somos suyos y Él nos amará hasta el fin. Y es por eso que en Jesús tenemos un amor como ningún otro. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder deleitarnos en tu palabra. Señor, definitivamente nos has mostrado, mi Dios, en tu enseñanza a tus discípulos, en la habitación superior y fuera de ella, Padre, cuando ya Judas se fue, que en las espaldas de la traición, en el futuro de una negación, lo más importante que tú nos has mostrado aquí es el amor tuyo, Señor. Y Padre, en este día yo te pido por cada persona que está aquí. Te pido, Señor, por cada corazón que está falto de amor. Aquellos que han buscado amor en todos los lugares equivocados. Aquellos padres que han sido defraudados más de una vez, Señor. Yo te ruego y te suplico en el día de hoy, Padre, que tu llamado, que es eficaz y efectivo, llames a todo aquel que necesita el amor genuino de Cristo. Padre, yo te pido que aquel que está caminando lejos de ti, hoy sea el día que van a hacer el completo inverso a Judas, que de la oscuridad que se pueden encontrar van a correr a la luz de Cristo. Padre, también te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Padre, sabemos que la lucha es cierta, sabemos que este mundo, Padre, a veces presiona y nos lleva a la duda, pero yo te ruego, mi Dios, que en el día de hoy, viendo la pared de la traición, la pared de la negación, que se concentren en lo más importante que tú nos has dado en este sándwich literario, y es el amor de Cristo. Te adoramos y te amamos, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos todas estas cosas. Amén y amén.